Lucas capítulo 2. Deja levantada tu mano para que te puedan prestar una. Y la semana pasada mi intención era terminar todo el capítulo, Lucas capítulo 2, pero si viniste te diste cuenta que no pudimos avanzar mucho, pero Dios nos estuvo hablando mucho acerca de lo que Jesús vino a hacer y cómo Jesús desde bebé, desde siendo un niño, Él estaba cumpliendo lo que Dios lo había mandado a hacer, que era cumplir con la ley. Y te acuerdas, explicamos perfectamente cuál es la historia del mundo y cómo es que la redención viene a través de Jesús y cómo era necesario que Jesús viniera a cumplir la ley y siempre la cumpliera bien y perfectamente y que no hubiera falla en Él. Y vimos esto de cómo Jesús viene a restaurar el mundo caído. Y te acuerdas, vimos eso, Dios crea al hombre, el hombre se separa de Dios, el hombre sale del Edén y Dios va detrás de él. Dios escoge a un pueblo, que es el pueblo de Israel, le da una promesa de ser restaurado todas las cosas y le da su ley. Y son estos 10 mandamientos y cómo Levítico los explica perfectamente y los describe y los desmenuza. Y parte de lo que Jesús cumple es esto de Levítico. Y es la ley y es cómo tú y yo deberíamos vivir, pero no pudimos hacerlo. Cómo tú y yo, de acuerdo al estándar de Dios, deberíamos vivir, pero nadie en la humanidad podía haberlo hecho más que Jesús. Y es esto que nosotros decidimos rebelarnos contra Dios. Y Dios, en vez de desecharnos, Dios tiene un plan perfecto para no desecharnos y no terminar con nosotros a pesar de que hayamos sido desobedientes, sino que envía a Jesús y vemos a Jesús en sus primeros días de nacido. Y cómo está cumpliendo ley tras ley, ley tras ley, ley tras ley. Y vamos a ver que Jesús vive una vida perfecta, la vida que tú y yo nunca pudimos vivir, para delante de Dios ser aprobado. Y hoy tú y yo, por el sacrificio de Jesús, acepto ante Dios. Hoy tú y yo podamos acercarnos y reconciliarnos con Dios y tener una nueva vida y un día estar delante de Él y ser restauradas todas las cosas. Y vimos esto, que de repente se aparece un hombre llamado Simeón, que era ya un anciano, y se encuentra ahí con María y con José y con el niño, y simplemente lo que hace es alabar a Dios por lo que está pasando. Pero ¿te acuerdas? Terminamos en lo que le dice a María. Mira, Lucas capítulo 2 versículo 35, y ahí fue donde terminamos. Y lo que le dice a María después de alabar a Dios porque está viendo por fin la restauración de Israel, la restauración del mundo en Jesús, y lo tiene en sus brazos y está diciendo: por fin, ya ahora sí, después de haber visto esto, después de haber visto la promesa de Dios enviada, o sea, Jesús, ya puedo morir en paz. Era todo lo que necesitaba ver en mi vida. En el versículo 35 le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma. Y María posiblemente no entendía bien qué le estaba diciendo, pero le está diciendo: María, tienes el ministerio más increíble del mundo de ser la mamá de Jesús en la tierra, en la carne, pero también tienes un dolor grande que cargar al ver a tu hijo morir. Y dice: una espada traspasará tu misma alma. Y recordábamos eso cuando el costado de Jesús fue traspasado. Y María seguramente recordaba estas palabras que Simeón le dijo: María, un día vas a sufrir por esto. Y el versículo 35 dice eso: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y lo que vemos es que la cruz y el sacrificio de Jesús hace eso. Expone lo que somos. Expone. Si al ver a Jesús en la cruz, nuestro corazón está envanecido y simplemente no puede ver quién es Jesús y decir:
que muera. Y expone lo que hay en nuestro corazón o decir, eso fue por mí. Y entonces ahí está, ahora sí que Jesús, María y José están ahí y se encuentran a este Simeón, pero mira, vamos a seguir leyendo en el versículo 36. Y estaba también allí Ana, profetiza. Esta palabra profetiza, lo que quiere decir es una persona que habla las palabras de Dios o habla por Dios, hija de Fenuel de la tribu de Aser. Y mira qué características tenía esta mujer, Ana. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ahora, ¿cómo es eso? Ella se había casado y había vivido con su marido 7 años. Pero mira lo que dice el versículo 37, y era viuda hacía 84 años. Entonces, calculando la edad, si Ana cuando se casó tenía aproximadamente 15 años y había vivido 7 años con su marido y tenía ya 84 años viuda, estamos hablando de que esta Ana tenía aproximadamente 106 años. ¿Conoces a alguien que tenga más de 100 años? Son muy pocas las personas que viven tanto tiempo. Y esta Ana nos cuenta un poco de su historia y cómo tantos años viviendo viuda. Pero mira lo que hacía esta mujer, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Quiere decir que esta Ana, siendo ya una viejita de 106 años, no se perdía ni una sola reunión de la iglesia. Lo que demuestra aquí y lo que nos dice de Ana es que tenía una devoción total por Dios, estaba apasionada por las cosas de Dios y mira, aunque venir a la iglesia no es sinónimo de tener una relación cercana con Dios, tener una relación cercana con Dios te hace estar cerca de la iglesia. Ahí va otra vez por si no lo cachaste. Venir a la iglesia no es sinónimo de tener una relación cercana con Dios, pero tener una relación cercana con Dios incluye venir a la iglesia. Y lo que vemos y lo que demuestra aquí Ana es que es una mujer con devoción, apasionada por Dios. Y imagínate, 106 años y servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. Lo que refiere aquí es que Ana tenía una gran relación, una relación íntima con Dios. Seguramente era un gran ejemplo. Seguramente todos conocían a Ana y decían, mira, ahí van, y a lo mejor le decían Anita. Ahí va la señora Anita de 106 años, sirviendo, pasando las Biblias tal vez. Bueno, en ese entonces no había Biblias, pero si fuera de Semilla Veracruz, ayudaría a pasar las Biblias, a limpiar las sillas, a acomodar a la gente, a orar por las personas. Una mujer de 106 años, que tiene viuda ya 84 años, no encontró mejor lugar que servir a los demás y estar cerca de Dios y cerca del templo. Y cuando estás cerca del Dios y cerca de lo que Dios está haciendo, no te pierdes de ver a Jesús. Y es lo que va a pasar con Ana. Ana posiblemente no sabía que ese día Jesús iba a ir al templo por primera vez, siendo un niño. Pero mira lo que hace estar cerca. Estar cerca lo que hace es que no te pierdas de ver a Jesús. Y sabes, a veces hay muchas cosas que hacer, tienes mucha tarea, tienes otros compromisos,
Podrías estar haciendo otra cosa ahorita. Podrías estar en la plaza. Podrías estar viendo una película. Pero al estar aquí y nosotros abrir las Escrituras y ver lo que Dios dice, posiblemente hoy puedas ver a Jesús en tu vida. Y tu vida dé un giro de 180 grados. Y tu vida cambie y nunca vuelvas a ser el mismo. Eso es lo que pasa cuando estás cerca. Y Ana, a pesar de su edad, a pesar posiblemente de tantos años de sufrimiento, estando sola, siendo viuda, está cerca. Y estando cerca, no se va a perder de esta gran oportunidad de ver al Salvador del mundo. Ana tiene 106 años. Posiblemente no le queda mucho por vivir. Y a veces pensamos eso, o a veces tenemos ese concepto, que la iglesia es para gente ya grande. Y conozco personas que digan, bueno, ya cuando sea más grande, entonces ya sí voy a ir y a buscar a Dios y todo. Pero ¿quién te asegura que vas a llegar a grande? Y lo que quisiéramos a ti, joven, es ahorrarte un montón de heridas por caminar separado de Dios. Es ahorrarte un montón de dolor. Es ahorrarte el vivir una vida en oscuridad y que pueda resplandecer Jesús en tu vida y puedas ver que no hay nada mejor que eso. Y entonces ahí está Ana, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces mira, Ana estaba haciendo lo que hacía siempre, estar en el templo, estar sirviendo, y de repente se encuentra con que Jesús está en el templo. Y Ana sabe quién es Jesús. Ana, Dios le ha dicho quién es Jesús, por eso no deja de dar gracias a Dios cuando ve al niño y está hablando del niño a otras personas y le está diciendo, esta es la redención de Israel. Como Simeón, que lo toma en sus brazos y dice, ya ahora sí puedo morir en paz después de haber visto esto. Era lo que más esperaban, era lo único que esperaban. Y Ana, por estar cerca, no se perdió la gran oportunidad de ver a Jesús. Y mira, a pesar de la etapa que vivía Israel, estaban una etapa de oscuridad total. Tenía cientos de años que Dios no hablaba con su pueblo, que no había profetas que Dios revelara su palabra. Era un momento de silencio, donde Israel está siendo subyugada por Roma, donde parece que todo está perdido, donde muchos ya habían perdido la esperanza de la promesa de Dios de enviar a su Hijo. A pesar de esa etapa que vivía Israel, estaban Simeón y Ana, unos viejitos, pero fieles a Dios, con su esperanza en Jesús, firmes en un mundo en oscuridad. Eran ancianos, pero llenos de la esperanza de vida. En un mundo que rinde hoy culto a la juventud. Y ya sabes, hoy todo el mundo rinde culto a la juventud. ¿A qué me refiero con esto? Que en esta etapa en el mundo, en estos años, si no eres joven, no cuentas. Nadie quiere escuchar a gente con cabello blanco, porque esta etapa, y creo que ya hasta están pasando de moda hasta los millennials, todos saben, todo pueden, no necesitan consejo de nadie. Y hoy en un mundo que rinde culto a la juventud, hay hombres y mujeres dignos de admirar y de imitar su fe y de imitar su piedad. Y de repente vivimos separados y vivimos como si los jóvenes fuéramos más que los ancianos. Y ya no queremos escucharlos.
Pero hay hombres y mujeres dignos de admirar que han pasado su vida y han confiado en Dios. Y si te sientas 5 minutos con ellos, escucharías historia tras historia de ver todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y estos eran Simeón y Ana. Qué increíble pudiera ser que tú y yo pasáramos años cerca de Dios, sirviendo a Dios, viendo a Jesús, y que un día, cuando seamos ya ancianos, sigamos aquí y podamos enseñar a las otras generaciones diciendo: mira, alguna vez fui joven como tú. Y sí, no me gustaba hacerle caso a la gente grande, pensaba que yo era mejor, pero mira, quiero ahorrarte muchas cosas. Empieza a confiar en Dios desde tu juventud y vas a ver que todo va a ser mejor. ¿Te imaginas? Un día verlos ya todos con cabello blanco. Seguramente cuando tú tengas cabello blanco, posiblemente yo ya voy a estar en una tumba. Pero sería increíble pasar nuestra vida ahí cerca, escuchando a Dios, sirviendo a Dios. Ellos han gastado su vida en eso y te aseguro que no se arrepienten porque han visto a Jesús. Y sabes, si estás aquí y te mantienes cerca, vas a pasar tu vida sirviendo a Dios, escuchando a Él, pero sobre todo viendo a Jesús. Y eso vale todo. Y mira, vamos a seguir leyendo, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, y si te acuerdas y viniste la semana pasada, te dije que subrayaras cuántas veces se repetía la palabra ley. Y entonces, si lo estuviste haciendo, en el versículo 39 se encuentra la 5ª vez que menciona la palabra ley en este versículo, en este capítulo. Entonces, tienes que poner atención en eso. Cuando una palabra se repite mucho en un texto, quiere decir que es muy importante. Y aquí en el capítulo 2 hay 5 veces que se repite la palabra ley, porque nos quiere decir y que estemos seguros que Jesús está cumpliendo la ley que tú y yo no pudimos cumplir. Y entonces dice eso: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y como Jesús es obediente perfectamente a todo lo que la ley decía, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y está hablando de Jesús y está diciendo cómo Jesús empieza y nos está dando. El versículo anterior, Jesús tenía 8 días de nacido, pero en el versículo 40 ya nos está diciendo que el niño empezaba a crecer y nos habla de su niñez. Ahora, no hay muchos datos de qué pasó con Jesús en su niñez. Es más, no sabemos nada de este versículo vamos a ver, hasta sus 12 años. No sabemos nada de su niñez hasta que Jesús empieza su adolescencia. Lo único que sabemos es que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, esto es muy importante porque ¿cómo fue Jesús cuando nació? ¿Nació como un superhombre, teniendo una conciencia mucho más elevada? ¿O fue creciendo y mientras más entendía quién era, más estaba consciente de lo que podía hacer? Y esto es lo que creemos, que Jesús no nació como un superhombre, sino que Él era 100% Dios y 100% hombre, pero entre más crecía y más entendía quién era, más cosas podía hacer. Por eso no se dice nada prácticamente de la niñez de Jesús, porque Jesús está creciendo como un niño normal, pero en plenitud totalmente. Un niño que crece y se fortalece, pero mira, se está llenando de sabiduría. Y hoy en día los niños se llenan de cualquier otra cosa.
menos de sabiduría. Y pensamos que la niñez es una etapa para probar cosas o para hacer otras cosas menos que para llenarse de sabiduría. Y lo que vemos en Jesús es el ejemplo del hombre perfecto. Un niño que crece, se fortalece y se llena de sabiduría. Y vamos a ver que esto es muy importante, que Jesús se esté llenando de esto. Y una buena pregunta es: ¿tú de qué te estás llenando? ¿Cómo vas creciendo? Y dices, bueno, mido 1.50, entonces no voy creciendo. Pero ¿cómo vas creciendo espiritualmente? Si midiéramos hoy tu hombre interior, el espiritual, o tu mujer interior, el espiritual, ¿sería enano? ¿Estaría a tu altura o sería mucho más grande de lo que eres? Y la verdad es que alimentamos todo, menos el espíritu, cuando vamos creciendo. Y como joven necesitas alimentar tu espíritu y necesitas crecer y llenarte de sabiduría. Y dices, ¿cómo me lleno de sabiduría? Lo que tienes en tus manos, esto es sabiduría. No hay mayor sabiduría que esta. Todo el consejo de Dios en tus manos. Entonces llénate de eso. Ve lo que Dios dice para cada cosa en tu vida. Ve todo lo que Dios quiere decirte. Llénate de eso. Y lo que vemos en Jesús es que está creciendo, se está fortaleciendo y está siendo lleno de sabiduría. Y mira, lo más increíble es que la gracia de Dios está sobre él. Ahora mira, vamos a ver que Jesús crece como un niño normal, pero consciente de su identidad. Y cada vez que va creciendo, va siendo más consciente de quién es Él, de su vocación y de lo que es apropiado para su edad. Y vamos a ver que esta es la identidad que Dios le ha dado a Jesús, pero esta es la identidad que tú y yo tenemos en Dios. Dios quiere que seamos fuertes en espíritu, llenos de sabiduría y que sepamos que su gracia está sobre nosotros. Tienes que recordar eso en tu vida. Dios quiere que estés fuerte en espíritu, lleno de sabiduría y que sepas que su gracia está sobre ti si lo has recibido. Ahora, la mayoría de nuestros problemas en la juventud y adolescencia y en la niñez es por no tener clara nuestra identidad. La mayoría de los problemas de la juventud, de la adolescencia, las cosas con las que crecen arrastrando, es porque no tienen una identidad clara. Porque piensan que la adolescencia y la juventud es para encontrar una identidad, pero si tú estás en Jesús ya tienes una identidad. Eres suyo y Dios quiere que crezcas fuerte en espíritu, lleno de sabiduría y que sepas que la gracia de Dios está sobre ti. Entonces no hay por qué tener problemas de identidad. Podemos crecer confiados sabiendo que Dios está por nosotros y para nosotros. Podemos crecer llenándonos de sabiduría, no la que este mundo ofrece, sino la suya. Y Jesús así crece y así deberíamos crecer nosotros. Ahora, de ahí vamos a saltar hasta Jesús con 12 años. ¿Quieres ver qué hacía Jesús con 12 años? Mira, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y si sabes, esta fiesta es una celebración que cada año se hacía recordando que la muerte, cuando ellos estaban en Egipto, pasó por encima de ellos. Pascua significa eso, pasar por encima. Pascua no es el conejo que Estados Unidos nos ha vendido. Pascua, la celebración de Pascua significa eso, recordando cuando estábamos en Egipto, la muerte pasó por encima y los primogénitos no murieron, y entonces celebraban eso año con año, que la muerte había pasado por encima. Y acuérdate, ellos estando en Egipto todavía, Dios les dijo, tienen que tomar un cordero, convivir con ellos, con él unos días.
y luego degollarlo, tomar su sangre y marcar en las puertas para que cuando la muerte venga pase por encima y no los toque y vivan. Y la Pascua lo que está haciendo es apuntando a que cuando la muerte viene sobre la humanidad, hay un cordero que tiene que morir en nuestro lugar y marcar con su sangre nuestra vida. Y Juan el Bautista lo que dice es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta fiesta lo que está apuntando es a Jesús, y que Jesús un día va a ser el Cordero de Dios más adelante en la historia, que va a hacer que la muerte ya no nos toque y vivamos eternamente con Él. Y entonces mira, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 42, y cuando tuvo 12 años, mira, ¿hay alguien aquí que tenga 12 años? ¿No? ¿Nadie? 12 años Jesús. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y hay algo muy importante en esto. A los 12 años, los varones de cada familia, lo que pasaba era una cosa, es que se hacían hijos de la ley, y entonces empezaban a cumplir la ley y empezaban a caminar en eso. Pero otra cosa que pasaban es que empezaban a mirar las escrituras y las ordenanzas de la Biblia. O sea, a los 12 años ya había un interés profundo por conocer la ley y por conocer las escrituras y por conocer las ordenanzas de Dios. Entonces mira lo que dice el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, y esta palabra niño realmente quiere decir muchacho, porque Jesús ya tenía 12 años y a los 12 años ya no eres un niño. Dice, y se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ahora, no es que Jesús está desobedeciendo y se está yendo de pinta y no está obedeciendo a sus padres y entonces dice, no, que se vayan, me voy a esconder. Nunca has hecho eso, ¿verdad? Espero que no, que nunca te haya sido de pinta. Sino que no es que Jesús esté desobedeciendo, sino que Jesús tiene tanto interés en lo que está pasando en la fiesta. Ahora, algo muy importante es que en las fiestas de Pascua se reunía la crema innata de maestros en la ley y maestros en las escrituras a platicar y a conversar acerca de todas las historias y todo lo que Dios había hecho. Y Jesús tiene un gran interés por las cosas de Dios y por conocer todo esto. Y mira, versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía. Ahora, cuando viajaban a Jerusalén, viajaban muchísimas personas, como una caravana. Entonces los papás pensaron que Jesús andaba por ahí platicando con algún amigo, y entonces empezaron a caminar con la caravana. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Alguna vez te perdiste de tus papás? ¿Alguna vez te olvidaron en el súper? Y la señorita tuvo que decir, papá de... Bueno, Jesús se había quedado entretenido en otras cosas, los papás se habían ido y había pasado ya un día. ¿A alguien aquí lo dejaron perdido un día? Versículo 46. Ahora, las distancias eran muy largas, entonces caminabas días completos. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron. Imagínate, 3 días después. Pero mira cómo hallaron a Jesús. Tú y yo estaríamos llorando porque no encontramos a nuestros papás, porque no tenemos que comer,
porque tuvimos que dormir en la calle, muertos de miedo de que nos vayan a robar. Pero mira lo que Jesús está haciendo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y Jesús lo que hace es meterse en estas pláticas que había cada vez que había Pascua y salían los doctores y la crema innata de los maestros de la ley que estaban platicando y discutiendo acerca de Dios y de las cosas que Dios había hecho. Y Jesús tenía 12 años y su interés por escuchar y conocer era tan grande que estaba ya reflexionando sobre la vida y sobre las Escrituras. Y la verdad es que hoy en día a un joven de 12 años lo que menos le interesa es reflexionar sobre la vida y sobre lo que Dios dice de ella. Pero no debería ser así. Como joven, teniendo la edad que tengas, deberías ya estar reflexionando sobre la vida, preguntándote, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué dice Dios de mí? Jesús tiene 12 años, aún no alcanza la madurez completa, pero ese no es ningún pretexto para no ser serio y preguntarse acerca de la vida. Y yo sé que como joven tienes muchas preguntas, pero que tus preguntas no sean ¿cómo encontrar un atajo en Minecraft? Sino que tus preguntas sean, Señor, Dios, dime quién soy y dime quién eres. Esas deberían ser nuestras preguntas. Porque mira, Minecraft, y ni siquiera sé si sigue de moda, no me gustan tanto los videojuegos, va a pasar de moda. Y después ya nadie se va a acordar o va a ser un recuerdo muy vago. Pero esa pregunta te va a estar persiguiendo toda tu vida. Señor, ¿quién soy y quién eres? Y entonces Jesús está ahí con los maestros de la ley, hablando de la palabra de Dios. Pero mira, Jesús está ahí hablando de la palabra de Dios y Él mismo es la palabra de Dios. Están hablando de Él. Ahora Jesús está escuchando lo que estos hombres dicen acerca de Él mismo. Y les hace preguntas y quiere conocer su corazón y quiere conocer qué es lo que conocen de Dios. Y un niño de 12 años está discutiendo. Es como si un niño de 12 años estuviera discutiendo con científicos, genios, en física, en química. Pero Jesús está discutiendo como con estos genios, pero de la palabra, siendo Jesús mismo la palabra encarnada, siendo el verbo. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, siendo un joven, teniendo 12 años, está lleno de inteligencia y tiene las respuestas. Es más, Él mismo es la respuesta. Pero tú y yo como jóvenes deberíamos estar llenos de inteligencia, pero de inteligencia espiritual y llenos de respuestas, porque las hemos buscado en Dios, porque Él mismo nos las ha revelado. Jesús era el verbo y siendo un muchacho podía comprender el tema, porque Él era el tema. ¿Cuáles de las preguntas existenciales podrías responderte tú mismo ahora? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy cuando muera? De eso deberías
estar llenos y deberíamos tener las respuestas a eso. Y mira, el único libro que te da esas respuestas es el que tienes en tus manos. Ningún otro. Búscale. Busca en el Islam, busca en el budismo, busca en cualquier otra religión, ninguna. Solo Dios puede decirte eso. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y María le reclama como si podríamos pensar que Jesús ha desobedecido, pero no, mira lo que responde Jesús. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una cosa que podemos notar aquí es que Jesús tiene más conciencia de quién es ya. Jesús ya se sabe el Hijo de Dios. Ahora, si no, no tendría razón lo que responde. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque José era carpintero. Pero Jesús no está haciendo carpintería. Jesús está hablando la palabra. Jesús está inmiscuido en estos temas. Y la tradición judía decía que un chico empezaba a aprender el negocio de su padre a los 12 años. Y Jesús estaba cumpliendo con esa tradición. Estaba en el negocio de su Padre Celestial, hablando de las palabras que debería estar hablando. Y cada vez va creciendo y va entendiendo más quién es Él y tiene conciencia. Pero mira, vamos a ver que Jesús no está desobedeciendo a sus padres, Jesús está obedeciendo a Dios. Y esto es muy importante y vamos a ver qué es obediencia y cómo Jesús obedece a Dios primero que a sus padres, pero eso no quiere decir que tengas que desobedecer a tus padres. Mira, vamos a seguir leyendo. Porque mira, cuando obedeces a Dios, obedeces a tus padres, pero nunca obedecer a tus padres para ir en contra de Dios. Nunca puedes obedecer a alguien para ir en contra de Dios. Por eso, la próxima vez que venga el cobrador a tu casa y te pregunte: ¿está tu mamá? Y tu mamá te diga: dile que no estoy. Dile: yo no voy a desobedecer a Dios por hacer esto. Aquí está, Señor, cóbrele. No, no es cierto, pero no puedes obedecer a tus padres para pecar. Y por supuesto que tus padres no te van a hacer pecar. Ellos buscan lo mejor para ti. Pero vamos a ver qué es lo que hace Jesús, porque ahora está obedeciendo a Dios, pero no podríamos usar esto como pretexto para desobedecer a nuestros padres. Jesús no lo está haciendo. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron que en ese entonces Jesús tenía conciencia plena de que era hijo de Dios y estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mira, si quieres mostrar más a Jesús en tu vida, si quieres parecerte más a Jesús, sujétate a tus padres. Ámalos y hónralos. Porque mira, Jesús pasa esta ocasión que no está desobedeciendo a sus padres, sino que está obedeciendo a su Padre Celestial. Regresa y Jesús no toma como excusa la adolescencia para ser un rebelde y para desobedecer a sus padres y decir: déjame, tú no sabes. Y de repente lo que pasa con los adolescentes es esto, que no tienen bien definido qué son, si son niños o son jóvenes.
Pero de repente quieren ser tratados como niños y de repente quieren ser tratados como jóvenes. Y no puedes hacer eso. O eres niño o eres joven. Y si eres niño vas a ser tratado como un niño. Pero si quieres ya ser un joven, entonces toma las responsabilidades de un joven y sujétate a tus padres. Y Jesús no tiene pretexto por ser un adolescente para tomar y agarrar y decir, bueno, es una etapa, o sea, todos lo hacen. Sino que Jesús se sujeta a sus padres. Ahora, chécate esto, Jesús tenía conciencia de quién era Él. Jesús sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios el Hijo. Y sabía que sus padres, José y María, eran pecadores. Y Él era santo, puro y perfecto. Y aún así, siendo Él santo, puro y perfecto, y sus padres unos pecadores, Jesús se sujetó a ellos. Entonces, ¿por qué tú y yo, siendo igual pecadores que nuestros padres, no vamos a sujetarnos a ellos? No hay excusa. Mira, es que tú no conoces a mis papás como son. Sí, ya sé, son pecadores, igual que los míos, igual que los de todos. Pero Jesús jamás toma como excusa esto para desobedecer a sus padres, sino que se sujeta a ellos y vive honrándoles. Vive honrándoles de tal manera que cuando Jesús está en la cruz, no se olvida de su madre. Y le dice a Juan, Juan, encárgate de mi madre, cuídala. Y el apóstol Juan pasó la mayoría de su vida obedeciendo ese mandato de Jesús, cuidando a su madre. Así que si queremos parecernos más a Jesús en nuestra vida, obedezcamos, honremos, amemos a nuestros padres. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús pasa la adolescencia sin pecar, sin regarla, sin gritarle a sus padres, sin azotarle la puerta, sin gritarles, te odio. Jesús se sujeta a sus padres, los ama y nos deja el mejor ejemplo de cómo ser un hijo. Y vemos que crece, pero crece en sabiduría, en estatura y en gracia. Y eso es algo que debemos pedir. Señor, quiero crecer en sabiduría. No importa la edad que tenga. Quiero crecer en estatura, pero no estatura externa, sino estatura en el hombre interior, espiritual. Y quiero crecer en gracia. Y sabes, no importa la edad que tenga, necesitas a Jesús en cada etapa de tu vida para crecer. Y Jesús siguió creciendo en todo, siendo la plenitud de todo. Y Dios está preparando a Jesús mientras está creciendo. Y está poniendo el escenario para Jesús para cambiar el mundo. Y tú y yo debemos vivir cada etapa de nuestra vida siendo así, perfeccionados por Él, creciendo, conociendo nuestra identidad en Él, siendo suyos, siendo aceptados. Porque hoy somos aceptados por la vida perfecta de Jesús, no para que vivamos vidas rebeldes, sino para que cada día nos parezcamos más a Él y podamos crecer en sabiduría, en estatura espiritual y en gracia.